Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Punto de Fuga. Les habla Natalia a solo unos días de las elecciones nacionales en Paraguay, razón por la que quisimos analizar el estado de nuestra democracia y la importancia de que vayamos a votar como ciudadanos este 30 de abril. Para entender mejor este tema, Lucas y yo tuvimos una conversación con Marta Ferrara. Ella es directora ejecutiva de Semillas para la Democracia. Esta es una organización de la sociedad civil que surgió en el 2006 y que fue creada fundamentalmente para ayudar a mejorar la calidad de la democracia en nuestro país, promoviendo la participación ciudadana en los asuntos de interés público y un ejercicio responsable del gobierno. Fuimos tocando varios puntos como el sistema electoral y cómo este beneficia a algunos actores con más poder económico, cómo funciona la financiación de las campañas políticas y cómo los ciudadanos podemos aportar para tener una democracia que nos favorezca a cada uno de nosotros. Esperamos que disfruten de este episodio y que la información sea tan enriquecedora para ustedes como fue para nosotros. Antes que nada, queríamos preguntarte sobre la organización Semillas para la Democracia, de la cual sos directora ejecutiva, y queríamos preguntarte sobre el origen de la organización, cómo nació. Nosotros empezamos a trabajar en un garaje muy chiquito en mi casa, eh, entre muy pocas personas, entre la directora adjunta que empezó conmigo, que es la doctora María Jesús Bogado. Ella anteriormente venía del sector judicial, ella ejerció la magistratura durante mucho tiempo y decidió pasarse al otro lado del camino, como diríamos, a la sociedad civil. Y yo sí, bueno, vengo fundamentalmente de haber trabajado en periodismo durante muchos años y posteriormente estuve en la Municipalidad de Asunción, en el área de comunicación, fui directora del área de comunicación en un gobierno municipal y posteriormente empecé a trabajar en organizaciones de la sociedad civil. En IFE, es la Fundación Electoral para Sistemas Electorales, y posteriormente trabajé en IDEA, local IDEA, Instituto de Derecho y Economía Ambiental, y desde allí manejé el área de democracia y posteriormente, en el año 2006, salí para tener la primera organización. Nuestros primeros trabajos que llevamos adelante tenían que ver con la ética judicial, con gobiernos locales. Trabajamos mucho con gobiernos locales, todo el tema de participación, con Contraloría Ciudadana, transparencia, y mucho con la Oficina de Ética del Poder Judicial. Después trabajamos con el Consejo de la Magistratura para tratar de seguir los procesos de acompañamiento con las audiencias públicas. Y algo que marcó como un hito en nuestra historia, si querés llamarle, fue el trabajo que llevamos adelante con otras organizaciones durante 10 años, luchando por la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Nosotros fuimos parte del grupo impulsor y trabajamos muchísimo hasta que logramos su aprobación, y posteriormente trabajamos también con gobiernos locales fortaleciendo las oficinas de acceso a la información. Y luego de eso ya también fuimos parte de un grupo impulsor, y después seguimos trabajando el tema electoral, y hicimos mucho énfasis desde un mirador electoral en la necesidad de tener una ley de financiamiento de partidos políticos. Y bueno, y desde que se promulgó la ley hemos trabajado en el proceso, e incluso en la modificación. Posteriormente fuimos asesores de la Comisión de Reforma Electoral en el Congreso y seguimos trabajando hasta hoy eso. Y en otro ámbito de la organización, tenemos un área muy fuerte de derechos humanos también, y nosotros desde el año 2017 somos la agencia socia de ACNUR, que es la Secretaría de Refugiados y Apátridas de las Naciones Unidas, y trabajamos con los refugiados y con los que tienen refugio de cualquier nacionalidad, y en particular con los refugiados también de Venezuela. O sea, ese es todo un trabajo multidisciplinario que realiza un área importante de la oficina. Y entonces en estos años de trabajo, vos podrías dar como una visión de cómo ves la democracia en Paraguay. El tema de la democracia en Paraguay es un poco, te voy a hablar de la democracia en general, ¿verdad? Y en particular en Paraguay, la democracia en este momento está como en crisis en varios países, hay retrocesos importantes. La democracia es algo que lleva mucho trabajo, lleva muchos desafíos, y hay que estar peleando todos los días, ¿verdad? No es una cuestión, ya tenemos democracia y se acabó. No, la democracia necesita
que se la riegue todos los días y que crezca y se fortalezca. Yo creo que existe en este momento, por distintos motivos, fundamentalmente en nuestra región y en otros países, la infiltración del crimen organizado ha logrado todo esto gracias a la corrupción, digamos. El agua grande sería la corrupción. ¿Qué hace la corrupción? Va debilitando las instituciones del Estado y permite y permea que distintos grupos, distintos sectores con intereses económicos particulares y de otro tipo vayan penetrando en las instituciones del Estado, fundamentalmente en el sistema de justicia, en el Congreso y en otros ámbitos, gobiernos locales, etcétera, y a través de ellos el crimen organizado en todas sus formas, ¿verdad? Existen distintos tipos de sectores del crimen organizado que han ido penetrando y en este momento el dinero sucio que corre y que penetra distintos sectores, sobre todo el sistema de justicia, que es lo que vuelve a las personas tan vulnerables, hace que la democracia vaya perdiendo credibilidad porque mucha gente no le sirve porque no hay justicia, no le sirve porque no hay educación, porque las escuelas se caen a pedazos, porque uno va a un centro de salud y no te atienden. Entonces, el gran peligro que existe hoy gracias a la corrupción es la pérdida de confianza en el sistema democrático. Y cuando no hay Entonces, democracia, hay autoritarismo. Y además permite el surgimiento de líderes mesiánicos, autoritarios, que plantean soluciones extremas, ¿verdad? Por ejemplo, que se creen más cárceles para los chespis, por ejemplo, en vez de pensar que el problema de las drogas es un problema de salud pública, un problema gravísimo que no se soluciona mandando a la gente a la cárcel. Necesitamos centros de adicciones, necesitamos controlar el microtráfico, necesitamos que los chicos tengan educación, que puedan hacer deportes, etcétera. entonces como que cada persona puede notar en su día a día varios aspectos que van sumando a esa creencia de que la democracia no tiene funcionamiento, digamos, en nuestra sociedad. Y va sintiendo que la democracia no le sirve. O sea, Claro, si vos, la democracia debería darte respuestas ciudadanas, debería darle al ciudadano, cubrir sus necesidades básicas. Cuando no hay trabajo, no hay educación, no hay salud pública, no hay seguridad jurídica también para los empresarios, para los inversionistas. Entonces, por supuesto que la gente pierde la confianza en el sistema democrático y claro, tiene piensa mucho que sentido. un sistema autoritario con líderes mesiánicos y autoritarios le van a solucionar los problemas. Y hablaste de que ustedes están trabajando con la financiación de las campañas políticas. ¿Nos podrías contar un poco cómo funciona este control que hacen? Bueno, te voy a explicar. Nosotros estamos trabajando en un programa que se llama Creer, donde lo que apuntamos es, por un lado, y fundamentalmente, a generar conciencia sobre la necesidad de poder hacer algún tipo de control ciudadano sobre el financiamiento político, ¿verdad? Existen en este momento algunas herramientas para hacer eso. Hay que entender que en Paraguay el sistema de control electoral es post elecciones. Lo que se hace antes es una declaración jurada de ingresos, de bienes y de lo que pensás gastar. Y el control se hace después. Existe un observatorio ciudadano Leonafit que está alojado en la página del Tribunal Electoral, que es un recurso pasible de mejora, pero muy bueno, que si uno se involucra y tiene tiempo y ganas, puede hacer el control. Entonces estamos haciendo donde vos podés ir viendo lo que declaró cada uno y después puedes ir viendo quiénes son los que declararon haber sido sus donantes, cuánta plata dieron. Vos podés hacer cruzamientos con esos datos, podés ver si es una persona individual, si es que es funcionario público, si tiene declaraciones juradas, si es contratista del Estado, porque la página de contrataciones públicas también es de libre acceso a la información. Entonces, con las herramientas que existen actualmente, a partir sobre todo de la ley de acceso a la información pública y de que las declaraciones juradas de las autoridades sean públicas, eso te permite hacer un cruzamiento importante de datos. Entonces, estamos en este momento y también hay alertas ciudadanas que tiene el Tribunal Electoral y también la Fiscalía de Paraguay en este momento para que todos los ciudadanos que consideren que en ese momento hay dinero sucio en las campañas puedan hacer el ejercicio del control o denunciar si ven compra de cédulas, si ven que hay un PC frente a un local y se está repartiendo dinero, etcétera. O sea, te estoy dando los casos más comunes, ¿verdad? Después, el dinero negro en las campañas, el dinero sucio que compra candidaturas,
es algo mucho más complicado de controlar y eso probablemente solo se va a poder hacer de manera mejor, de mejor forma cuando se cambie la ley de financiamiento de partidos. Ustedes pueden ver incluso un artículo, yo creo que tengo aquí a mano, que salió este fin de semana en el diario Última Hora, donde justamente la gente del Tribunal Electoral dice que la ley debe ser ajustada para poder mejorar el control. Hay que tener, nuestra ley permite controlar el dinero en blanco, pero es muy difícil poder controlar el dinero negro, ¿verdad? Entonces, para poder hacer un control del dinero negro hay que hacer una serie de cambios que tienen que ver, por ejemplo, con que el control se haga antes, durante y después de las elecciones, no solamente después como ahora. Otra cuestión que sería importante sería cambiar todo lo que está en este momento en la ley sobre las internas y en las internas deberían ser las autoridades las que controlan la violación de algunos datos establecidos en la ley. Hasta ahora las sanciones son bajísimas, son de hasta 25 millones y las ejerce el propio partido en las internas. Entonces tampoco eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Y debe haber también aparentemente ellos dicen que haya un listado de aportantes donde se puedan inscribir y luego ser habilitados para donar. Entonces, yo creo que el ONAFIT es una buena herramienta, pero necesita también que la ley se modifique para poder hacer un control más efectivo. Otra cosa importante es que pueda haber trazabilidad del dinero y que todos los aportes, hasta los que son de menos de 25 millones, puedan ser en cheques. Todo tiene que estar chequerizado, o sea, vos podés seguir los cheques, quién puso, pero cuando hay monto, hasta cierto monto en efectivo, pueden ser, no sé, 100 personas eh, que no tienen incluso recursos que están donando plata, ¿verdad? En montos mínimos. Entonces hay una serie de ajustes que se tienen que hacer a la ley para que ésta pueda mejorar y se pueda controlar de mejor forma el dinero. Otro problema que también nosotros planteamos y que también se están cuestionando la clase política que aprobó esas modificaciones es el tema del desbloqueo o voto preferente. El voto preferente hace de que las campañas cuesten mucho más caras porque todo el mundo pelea por su candidatura. Entonces, al estar todos peleando por su candidatura, todos consiguen recursos propios y eso cuesta mucho más cara la campaña. Entonces, eso hace de que los sectores vulnerables, sectores como las mujeres, las comunidades indígenas, los LGTBI, entre otros, no puedan acceder a cargos. Las mujeres incluso han perdido la cuota que antes tenían, ni que hablar de la paridad. Entonces, esto conlleva es como que hace que se polaricen mucho más las fuerzas y tengan más posibilidades de entrar aquellos candidatos que tienen muchos recursos económicos, que tienen estructura, que tienen capacidad de control en las mesas. No se modificó la estructura de las mesas, siguen siendo tres personas y una es del Partido Colorado, otra liberal y otra independiente. Los que tienen gente para juntar en las mesas siempre son los colorados, en segundo lugar los liberales y las terceras fuerzas no tienen, se reparten entre ellas. Entonces debería ser por sorteo y cualquier ciudadano debería de poder ir a hacer eso. Mencionaste que hay que hacer muchos cambios en esta ley de financiación. ¿De quiénes dependen esos cambios De la clase política, depende para hacer una ley depende del Congreso. del O Congreso? Ok. sea, acá es fundamental, bueno, y del trabajo que pueda también hacer el tribunal en el sentido del tribunal electoral, ¿verdad? Las autoridades en conjunto con las distintas fuerzas políticas que están en el Congreso. Y bueno, veremos si qué sucede después de las elecciones. Acordate que hasta junio están las mismas autoridades que aprobaron esta ley y muchos de los cuales probablemente no van a entrar por culpa de esta ley. Entonces veremos si impulsan los cambios antes del cambio de autoridad o si se hace después. Eso lo sabremos después del 30 de abril, ¿verdad? ¿Cómo es que no van a Te entrar por quiero culpa? aclarar que Sí. existen varios proyectos de ley que están en el Congreso que tienen que ver con el transporte público, gratuito el día de las elecciones, que tienen que ver con todos los cambios que yo te dije, están en el Congreso, no se aprobaron nomás. Y dijiste que no van a entrar por la culpa de esa ley.
¿A eso te referís con el voto preferencial Claro, pues o...? te digo que no entrarían probablemente por culpa de esa ley porque no tienen suficientes recursos. Antes Ah, entraban, formaban parte de una lista y se hacía propaganda de la lista. Hoy es todos contra todos. La gente de la propia lista pelea con sus propios compañeros de lista, con sus propios correligionarios por obtener un lugar. O sea que ahora la pelea en las mesas no es del partido, es de cada uno. claro, claro. O sea, vos Yo me decís puedo que estar matando con uno de mi propio partido que está en la lista 2 y yo estoy uno. Claro. claro, en la opción uno y opción 2, ¿verdad? O cualquier opción, Claro, ¿verdad? Las sí. 9, las 11, no importa, pero de mi propia lista que yo quiero entrar. Por este tema de los recursos y de que dificulta a la gente que tiene menos recursos y ya no funciona más como un partido, sino individualmente, decís que esto de las listas desbloqueadas no fue tan buena idea para implementar en Paraguay ahora mismo y que afecta la Fue calidad de la pésima democracia idea. también. Fue pésima idea. O Pésima sea, idea. todos los países que tienen desbloqueo justamente tienen muchísimos problemas de gobernabilidad porque esto atomiza los partidos, hace que las candidaturas sean individuales. Preguntarle a los peruanos a ver cómo están. Eh, incluso ellos tienen me van a criticar mucho, ellos no tienen ni siquiera reelección de los parlamentarios. Entonces vos te vas por un periodo y haces cualquier cosa con tal de quedarte, barbaridades como las que hacen en Perú, porque no te van a reelegir. Entonces está bien que haya una reelección o alternada, pero no es tampoco una barbaridad. Para mí es una barbaridad que se quede en un solo periodo porque tampoco puedes construir una cantidad a continuar. Eso por un lado. Y por otro lado, no solamente atomiza partidos y potencia liderazgos individuales, también permite un flujo muy grande de dinero en la política y ahí es donde el crimen organizado entra en la política, compra candidaturas, se candidata porque tiene mucho dinero. Entonces es muy difícil, mata a los liderazgos locales. Fíjate en el interior, incluso por acá puede venir cualquiera que tenga mucho dinero de cualquier tipo de negocio turbio y comprar una candidatura y le mata al que estaba haciendo política localmente por un partido. Es muy cruel Interesante. este sistema y muy nefasto porque permite la entrada de manera muy grande dentro del sistema político y en países con instituciones tan débiles como el nuestro, esto es brutal. Claro. Y ahora mismo hay un límite de lo que pueda gastar un candidato en una campaña o es libre eso. No, 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 hay un límite, es como 500 millones. Está en la ley de financiamiento de Ah, ok, partidos. ok, ok. Sí, sí, hay límites, pero como te digo, echa la ley, echa la trampa. El dinero sucio, sobre todo el día D, es muy difícil de controlar, o sea, por no decirte imposible. No hay Claro. ni siquiera transporte público gratuito acá. O sea, ahora vi que la línea 12 después de todo este escándalo del transporte que sacaron los chicos estos que están haciendo el control de los itinerarios de Obama, la línea 12 se ofreció a hacer transporte gratuito el día de las elecciones, pero Mm, no va a haber transporte gratuito en el resto de la República porque el que tiene plata compra los colectivos y hace que le lleve a su gente. O sea, son muchas cosas que se deberían haber hecho cuando se hizo la reforma electoral y no se hicieron. Nos estabas también comentando sobre esta problemática que hay en las mesas electorales, donde en vez de que los partidos, o sea, que los partidos tienen que controlarse entre sí, en vez de que los ciudadanos hagan esta tarea, y sobre los problemas que crea esto en los partidos más chicos, sobre todo. ¿Podrías volver a hablarnos al Bueno, respecto? acá, o sea, nosotros tenemos ahora unas electrónicas que son las que se utilizan a partir sobre todo del desbloqueo, porque era muy difícil poder contar los votos, se iba a tardar mucho, porque van a ser muchas las candidaturas, ¿verdad? Y vos tenés que votar por un candidato, por esa lista, primero por esa lista y después por el candidato, ¿verdad? La ley permite que haya tres personas que estén en las mesas, que son los apoderados de cada una de las mesas. Está el presidente de mesa y dos más. Entonces, ellos son los que finalmente firman el acta, que es lo que vale. O sea, la mesa escupe, digamos, la urna escupe el acta y finalmente el acta es lo que vale. Y esa acta se firma entre tres personas. No es que yo, ciudadana común, me voy a ir a intervenir a decir, no, esa acta está mal. Según la ley, son los tres miembros de mesa, que generalmente son de dos partidos y un tercero, y de repente, de acuerdo a cómo se organicen, van y controlan vos te vas, miran tu cédula, y finalmente está el acta y eso es lo que se firma, ¿verdad? Entonces acá no hay posibilidad de reconteo de votos.
O sea, acá el voto es basura. Se termina la elección y se tiran los votos y vale solamente el acta. El acta es la que se transmite y va al tribunal electoral, que es el que hace la transmisión rápida de resultados. Se envía el acta y ellos inmediatamente empiezan a procesar y eso es lo que después se va transmitiendo, que se llama el TREP. Va a haber, de hecho, a pesar de un conflicto importante con la gente de SACA, que históricamente ha hecho esto, pero de todas maneras lo que finalmente son los apoderados de los partidos los que van al tribunal electoral y van y pelean por sus actas. Y pueden haber eventualmente alguna denuncia sobre actas truchas, pero lo que vale es el acta. No, ya el voto ya no sirve, o sea, se tira el voto. Entonces vos no podés recontar el voto, el ciudadano se puede quejar. Y además no por sorteo no se hace como en otros países donde un ciudadano común es el que se sienta en la mesa. Puede ser colorado, liberal, febrerista, comunista, no importa. En otros países se hace por sorteo público, es una carga pública, se dice. Acá no, acá los partidos contratan gente y forman gente y ellos les ponen a la gente en las mesas. O sea, al final nosotros podemos ir a votar a la mesa, pero depende muchísimo de quiénes estén sentados en esa mesa otra vez. O sea, cómo confiamos en esas personas si ellos forman parte de los partidos mismos, ¿verdad? Bueno, en general la mayoría de la gente está algo afiliada a algún partido, va a ser cargo pública, pero no va a haber una incidencia directa, digamos, de los partidos. Ahora son los propios partidos los que consiguen sus miembros de mesa y son ellos los que le pagan, los que le dan la comida, todo. O sea, es toda tenés que darle desayuno, merienda, almuerzo, cena y si hay conflicto en la mesa hasta el desayuno del día siguiente. Y entonces, ¿por qué este sistema también dificulta como los pequeños actores? O sea, vos mencionabas que para una mujer o para comunidades indígenas es mucho más difícil poder acceder a un cargo que para alguien que que forme parte de los grandes partidos como la ANR o el PLRA. Y es muy difícil acceder a cargos que no tienen recursos, no tienen estructura, no tienen aparatos, no tienen plata para regar votos. Entonces, si vos sos los sectores más vulnerables, yo te dije, porque tenés sectores, mujeres, entonces comunidades indígenas, no tienen representantes en el Congreso de la comunidad LGTBI tampoco, por ejemplo. Entonces, eso, ¿por qué? Porque no tienen capacidad, no manejan territorio, no tienen recursos económicos, no hay transporte gratuito. O sea, hay una serie de desventajas para los sectores que no tienen dinero. Es un sistema plutocrático, donde lo que manda es el dinero. Y entonces a través de la ley de financiación se podría regular más esto o qué otros cambios se podrían implementar para que sea más igualitario. Claro, podés buscar las recomendaciones de las observaciones anteriores de la Unión Europea y de la OEA, y en ellas se han incorporado una serie de como 18 recomendaciones, que son varias de las que yo te dije, que deberían haberse aprobado cuando se aprobó lo del desbloqueo. El desbloqueo no era una recomendación, al contrario. Entonces, yo creo que debería, y además el código electoral, o sea, la ley de financiamiento forma parte del código electoral, que es la ley marco. El código electoral, de hecho, ya está desfasado, ¿verdad? Está desfasado en las multas, está desfasado en los tiempos de publicidad. O sea, acá habría que impulsar a partir de las nuevas autoridades una reforma integral del sistema electoral, tanto del código electoral como de la ley de financiamiento, porque acá tampoco, no, como yo te dije, no hay buses, no hay carga pública para las mesas, la publicidad debería modificarse el sistema y que todos tengan la misma posibilidad de participar en publicidad, por ejemplo, tanto tiempo, no, acá y tantos espacios durante una semana, todos igual, no, acá es que más hay tiempos y plazos, pero que no se respetan. Eh, el que más hace publicidad en televisión, porque es lo más caro, o más bien pública, el que tiene más plata. O sea, no hay igualdad a la hora, no hay equidad. Entonces, lo que debería buscarse son formas para que todos los sectores tengan una mayor posibilidad de ejercer su campaña política, que se le conozca. Y quiénes son los que se ven afectados, como yo te decía, los sectores que tienen menos recursos, que son los más vulnerables. Mira, si un líder indígena va a tener plata para pautar en televisión, como pautan los otros en radio, hacer vía pública, no tienen recursos. Claro. Y tengo una pregunta, o sea, como que se me ocurrió si existe algún país en el que este sistema haya sido similar y que haya podido salir de eso, que podamos usar como ejemplo nosotros.
Mira, la mayoría de los países no pudo salir de esto. Colombia también tiene este sistema. Así fue electo Pablo Escobar, por ejemplo, como diputado. Y siguen peleando para salir. Perú igual. Es como un sistema estructural y hay que Muy cambiar perverso. muchísimas cosas. Sí. ¿Y cuáles, o sea, dirías vos que podrían ser unos primeros pasos para que esto vaya avanzando? Y bueno, hay ahora, yo noto que hay, como te dije, este artículo que salió el día sábado en última hora, que incluso después les puedo pasar para que lo lean por WhatsApp. Es importante que las autoridades electorales estén interesadas, es un primer paso, y el segundo será que haya voluntad de los sectores políticos. Y vamos a ver, por eso te digo qué pasa después de las elecciones. Pero hay una necesidad urgente de hacer reformas profundas porque la infiltración del crimen organizado en todas sus formas es cada vez más. Y eso que hace que se reduzca la calidad de la representación política, porque vos tenés en el Congreso a quienes, a los que tienen plata, no a los mejores, ni a las mejores. Tenés, bueno, de- la calidad de nuestra representación es cada vez más lamentable. Claro. Y otra vez ellos velan por sus intereses en vez de los de la Exactamente. ciudadanía. Y se puede decir entonces que todo el sistema beneficia a también los dos grandes partidos, ¿verdad? Que son los que más recursos tienen. Beneficia a los dos partidos y sobre todo a los sectores fácticos que controlan los partidos o que controlan sus intereses económicos y se infiltran en los partidos para defender sus intereses. Claro, Del crimen organizado en todas sus formas. claro. Y también se suele hablar mucho cada vez que llegan unas elecciones de implementar la segunda vuelta, por ejemplo. ¿Eso sería algo positivo para la Son democracia reformas paraguaya? constitucionales. Y yo hoy no soy partidaria de una reforma constitucional, a pesar de que nuestra constitución tiene algunas falencias, es muy buena. Hoy vos metés la mano con la clase política que tenemos y formar la constitución, no, no me hago cargo de lo que puede llegar a salir. Pueden destrozar lo que tenemos, que es bueno. Ok, entonces no es el momento para hacer un cambio así. No, desde mi punto, hay gente que te dice sí, sí, pero yo digo no. Mm, Acá el único objetivo que tiene la gente es la reelección. Y no sé si en este momento hacer ese cambio solamente para eso, wow, supuestamente, y después meter otra serie de barbaridades, no haría. Con todos los sectores en este momento retardatarios que tenemos, antiderechos, tenemos un capítulo muy bueno de pueblo indígena, a pesar de que no se cumple, es bueno y la ley está, y es importante que esté. Hoy por hoy yo no tocaría la Constitución, lo vamos a hablar después. Vamos a ver quién está en el Congreso primero. Y queríamos preguntarte también si vos consideras que la utilización de las máquinas electorales está ayudando en algo, porque en las elecciones municipales también que ya se usaron se registraron algunas irregularidades. Y es un método que agiliza el voto, pero tiene sus debilidades, sobre todo, por ejemplo, el voto asistido. Paraguay tiene una comunidad digital muy reducida, gente que no sabe utilizar ni siquiera esa promo del supermercado que te vos tenés que tocar. Entonces, la gente no sabe cómo votar. Además, la oferta es muy grande, hay demasiadas candidaturas en el Congreso. Entonces, es bastante complicado. O sea, para mí, el riesgo más grande es el voto asistido. Donde la gente entra con alguien que le ayuda a votar y vota porque quiere. O sea, eso es un riesgo muy alto y sucede acá en Asunción, no te quiero decir, en la periferia y en las comunidades más alejadas. La gente no sabe usar una computadora. Ya. Y yo como ciudadano, al ir a votar, como cuáles son las irregularidades a las que en las que tengo que fijarme que pueden ocurrir ese día. Y tenés los números de estos que te digo que están saliendo en las redes, hay publicidad en las de semillas, puedes entrar, están. Y los más comunes son los que yo te dije, o sea, la compra de votos, compra de cédulas, dinero en efectivo para poder votar. Esos son los delitos más usuales. Lo que te dije, el voto asistido, donde alguien entra con alguien a votar. Esos son como los delitos. Por ejemplo, si hay frente a un local de votación un PC, eso también es un delito y generalmente ahí se puede repartir dinero y lo demás. Entiendo. ¿Y cómo pueden también ayudar las denuncias ciudadanas a que todo este sistema mejore? Y bueno, hay como voluntad, te digo, hay una unidad especializada de la Fiscalía
porque el Tribunal Electoral no es un órgano que te va a aplicar sanciones solamente si vos rendís mal tus declaraciones, etcétera, tus rendiciones están mal hechas. Entonces, la Fiscalía está a trabajar en varios departamentos. Las faltas más comunes generalmente son la compra de votos, eh, la venta de cédulas. También el voto asistido es un delito importante y yo creo que para que se cumpla para que haya sanciones, el ciudadano puede ir denunciando irregularidades en los números de teléfono que están, hay correos electrónicos, eso es anónima, son las denuncias, sobre todo a las unidades fiscales que van a estar en toda la República trabajando y ellos van a aplicar las sanciones correspondientes. Todas tienen sanciones. Y aunque sean no muy importantes, lo bueno va a ser que hay como todo un trabajo organizado y coordinado esta vuelta entre la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hay que aclarar también de que la Fiscalía tiene un nuevo fiscal general del Estado y en el Tribunal Electoral hay dos nuevos ministros y digamos que eso de alguna manera esperemos la ciudadanía, creo yo, que tiene confianza en de que estas autoridades nuevas hagan mejor el trabajo. Y digamos que vos, Marta, tenés el poder de hacer lo que a vos te parezca mejor con el sistema electoral. ¿Qué cambios vos implementarías? Eliminaría el voto preferente, haría transporte público gratuito el día de las elecciones, regularía el tema de las propagandas electorales, suspendería el sistema mixto de financiamiento político, dejaría que solamente haya subsidios del Estado. Es mucho más fácil controlar la plata que el Estado te da que la que te dan los privados. Nosotros tenemos un sistema mixto donde hay sector privado y público que financia las campañas. Y eso serían algunas de las... Y el tema la conformación de las mesas haría de que sean por sorteo y que sea una carga pública. Creo que eso es lo más urgente que te tiene que hacer. Y mejoraría el marco de sanciones. Y haría, bueno, y modificaría la ley de financiamiento de partidos también en el sentido de que todo se haga con cheque, mejoraría los sistemas de control, cambiaría el sistema de funcionamiento de las internas, haría que sea la justicia electoral la que controle los propios partidos, entre otras modificaciones. Claro, porque el primer paso también es... Obligaría a que las encuestas sean públicas, estén en la página del tribunal y toda su base de datos, las preguntas todas en el tribunal. Y que no haya más excepciones para el que presentan a vía judicial algunos medios de comunicación que pueden publicar encuestas hasta el último día y eliminaría esa historia de la boca de urna, que a las 9 de la mañana te dicen que gana el caballo del comisario. Eso tendría que estar absolutamente prohibido como en la mayoría de los países lo hacen. Exactamente. Estábamos hablando antes de la reunión con Natalia sobre eso y realmente lo de las bocas de urna es una Eso es una vergüenza. barbaridad. Sí. Sí. Y también, claro, la mitad es tener las leyes y reglas y la otra mitad es que se cumplan y que haya consecuencias para los que rompen esas reglas, ¿verdad? Exacto. O sea, que se acabe la impunidad a la hora de aplicar Exactamente. la sanción. Y una pregunta personal, digamos, ¿cómo no perdés la esperanza con el sistema electoral? O sea, ¿qué es lo que te hace ir a votar igual como ciudadano, sabiendo todas estas Yo, cosas? desde que empezó la era democrática, siempre voté. Y yo creo que es una obligación ciudadana, sobre todo en aquellos que creemos de que el sistema democrático sirve. O sea, yo, como te dije, la democracia se pelea todos los días, no es algo que ya hay democracia y te olvidas. O sea, irte a votar significa que vos tenés un compromiso y vas a ir a votar. O sea, el ejercicio democrático conlleva responsabilidad. Genial. ¿Y le dirías entonces eso a las personas para animarles a que vayan a votar este 30 de abril también? Sí, le animaría sobre todo a la gente joven, que es la mayoría, o sea, hay un núcleo importante de gente joven que justamente está muy desencantada y yo les doy la razón, yo tengo hijos jóvenes también, pero yo creo que sí, que hay que ir a votar y hay que hacer el ejercicio. Cada uno tiene la obligación de ir a votar ese día y es un compromiso ciudadano que tenemos que tener todos y todas para poder defender nuestros derechos.